Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila, en esta ocasión para hablar de un tema sumamente importante: el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad como límites de los poderes constituidos y garantía de la supremacía de los derechos humanos y del poder constituyente. Pero antes de iniciar con este interesante tema, les recuerdo que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Sin más, iniciamos con este interesante tema: en los controles de constitucionalidad y el control de convencionalidad como límites de los poderes constituidos y garantía de la supremacía del poder constituyente de los derechos humanos. Muy bien, para iniciar tenemos que recordar que en todo Estado constitucional, de derecho republicano y democrático, existe una dicotomía entre derecho y poder. El derecho surge para limitar el poder. Desde la época de los filósofos clásicos, desde los filósofos presocráticos, filósofos clásicos griegos como Sócrates, Platón, Aristóteles, los filósofos latinos como Séneca, Marco Tulio Cicerón, los filósofos ilustrados como Rousseau, Voltaire, Diderot, Alexis de Tocqueville, Montesquieu y el gran Immanuel Kant, nos dicen que hay una rivalidad entre derecho y poder. El poder es irracionalidad, el poder es voluntad irracional, voluntad de dominación. El derecho es racionalidad. El derecho es hacer lo justo, es hacer justicia. La justicia es una idea, por lo tanto el derecho es racionalidad. Siempre de la época de Sócrates vimos una dicotomía, una rivalidad entre la irracionalidad y la razón. La irracionalidad es voluntad de dominación, voluntad de poder, de tal cuenta que las formas extremas del poder son la anarquía y el despotismo como formas de irracionalidad, voluntad de dominación. Mientras que el derecho es hacer lo justo, hacer justicia. La justicia es una idea, es una facultad racional, de tal cuenta que para Sócrates ser justo es actuar con la razón. Para Platón, el que se deja gobernar por la razón es una persona justa. Para Immanuel Kant, entonces, la justicia es un valor que tiene que ver con una razón práctica. El ser humano se presupone las ideas, se las postula como principios de actuación y autorrefundación, de donde deriva su autonomía de la voluntad. Y esa autonomía de la voluntad le da el derecho natural a la libertad, de tal cuenta que constituye la fuente principal del derecho. El derecho es racionalidad, pero el derecho limita la irracionalidad, limita el poder. Por eso es que cuando nace la doctrina del constitucionalismo como fundamento del Estado constitucional de derecho republicano y democrático, repito, cuando nace la doctrina del constitucionalismo como fundamento del Estado constitucional de derecho republicano y democrático, este tiene como objetivo establecer la garantía de los derechos humanos como máxima fuente del derecho y limitar a los poderes, limitar el poder. Así vemos entonces que la principal fuente del derecho es la persona humana y sus derechos humanos, sus derechos naturales, pero el conjunto de seres humanos libres quieren vivir en sociedad y al vivir en sociedad tienen que organizarse como pueblo, crear un poder constituyente, un poder soberano general que es el pueblo, emanar una voluntad para organizarse, que es la Constitución, y en esa Constitución tendrán que garantizar que esos derechos humanos como derechos naturales, como valores morales, serán garantizados como valores generales que deben servir de parámetro de legitimación de todo el sistema jurídico. Así las cosas, cada ser humano como en su autonomía de la voluntad, en su facultad de autolegislarse y generar derechos humanos, es autónomo y soberano en su esfera jurídico-privada, en la esfera de sus relaciones jurídico-privadas. Sin embargo, delega una fracción de su soberanía y esa fracción de la soberanía que delega se llama función pública. Así las cosas, entonces el conjunto de seres humanos libres se organiza como pueblo, crea una constitución en la que eleva sus derechos humanos como valores generales y como parámetro de legitimación de todo el sistema jurídico, crea el Estado como un instrumento al servicio de sus derechos, al servicio de ese pueblo para administrar lo que es de todos, pero sin involucrarse en la vida privada de cada persona, porque el conjunto de seres humanos libres como pueblo delegan la función pública, no la función privada. Delegan la función pública, tal cuenta que crean al Estado para administrar únicamente lo público sin que pueda entrometerse en la esfera de relaciones jurídico-privadas. Ese es el Estado liberal, la democracia liberal de todo Estado constitucional de derecho republicano democrático, donde cada ser humano mantiene la soberanía plena de sus derechos humanos como derechos naturales y delega la función pública. Así nacen los poderes constituidos. El Estado
dentro de la Constitución donde se crea el Estado, se crean los poderes constituidos. Dos de ellos, el organismo legislativo y ejecutivo, para administrar únicamente lo público. A ellos se les llega la función pública para administrar lo público. Pero aparece el sistema de justicia para garantizar la supremacía de la Constitución como voluntad del poder constituyente y de los derechos humanos como máxima fuente del derecho, aún por encima de la Constitución y del propio poder constituyente, mediante la fuerza de la soberanía individual de cada persona en su fragmento de soberanía como titular de sus derechos humanos como derechos naturales universales. El sistema de justicia entonces tiene una función jurídica, mientras que los sistemas ejecutivo, legislativo, organismo ejecutivo y legislativo tienen función pública, administran la polis, administran lo público, tienen una función política. Y aquí aparece nuevamente la dicotomía entre poder y derecho. Los poderes constituidos ejercen una fracción de poder, administran lo que de todos administran la polis, tiene una función pública, pero aparece el organismo judicial, el sistema de justicia, para limitar a los poderes constituidos, porque el derecho limita a los poderes constituidos. ¿Por qué? Porque el asunto es que en un Estado con un sistema de derecho republicano y democrático, fundamentado en la ilustración y el naturalismo racional práctico, y en el constitucionalismo se quiere evitar que renazcan los antiguos sistemas totalitarios, los antiguos sistemas despóticos, los antiguos sistemas totalitarios. Por eso, la república lo que establece es que se garanticen los derechos humanos como derechos naturales, como supremacía de los derechos humanos, pero los poderes constituidos nazcan limitados, amarrados, nazcan completamente limitados y amarrados por la Constitución y la ley. Solo pueden hacer lo que la Constitución y la ley establezcan. De tal cuenta que tienen división de poderes, están limitados y eso garantiza la existencia de la República. Si no tuvieran límites, estos órganos que ejercen una fracción de poder podrían corromperse en el ejercicio del poder y socavar los cimientos de la República y regresar a los antiguos sistemas totalitarios y despóticos. Por eso aparece el sistema judicial como un sistema que garantiza esos límites. Por eso decía Alexander Hamilton en una de las cartas en el Federalista, como fundamento de la posición de los Estados Unidos de América, que los jueces como intérpretes de la Constitución y como intérpretes de la ley son los garantes de la supremacía del poder constituyente, porque al momento de interpretar la voluntad de los legisladores como poderes constituidos e interpretar la voluntad de la Constitución como poder constituyente, como poder soberano, tienen que hacer prevalecer la voluntad de la Constitución, la voluntad del poder constituyente por sobre la voluntad de la ley, que son los poderes constituidos, y anular la ley que sea contraria a la supremacía del poder constituyente. ¿Eso quiere decir que los jueces están por encima del organismo legislativo? No, porque tienen igualdad de jerarquía. Lo que quiere decir es que como son los que ejercen la función jurídica, son los que tienen la garantía o son los garantes para limitar a los organismos que ejercen poder político. Y los limitan haciendo prevalecer la Constitución por sobre la ley, la supremacía del poder constituyente por sobre la ley, pero también la garantía de la supremacía de los derechos humanos como fuente suprema del derecho, aún por sobre el poder constituyente, aún por sobre la misma Constitución. Así las cosas, ese Estado constitucional de derecho republicano democrático cimentado en el justnaturalismo racional práctico que establece que el ser humano es sujeto pleno de derechos y generador de sus derechos naturales por el solo hecho de ser humano, por el solo hecho natural de ser el ser humano, por lo tanto es soberano y es autónomo no porque lo diga el Estado de la ley, sino porque su propia naturaleza humana le otorga esa legitimidad soberana de ser el titular de sus derechos humanos, de tener autonomía en la voluntad. Y ese conjunto de seres humanos libres crea una democracia republicana, una democracia porque la mayoría crea la constitución, la voluntad, pero esa constitución ahora, como una voluntad alienada del pueblo, se convierte en la máxima autoridad, es decir, la república, el derecho, el sistema jurídico, los derechos humanos y la constitución tienen que realizarse aún por sobre la voluntad de las mayorías. Es una república. Y en la república los poderes constituidos nacen limitados, amarrados, de tal cuenta que los jueces tienen una función maravillosa. Los jueces van a controlar que la república se mantenga en Colombia, van a controlar que se mantengan los límites de los poderes constituidos a fin de que no se socaven los cimientos de la república. Son los jueces los garantes de mantener incólume los principios republicanos, de mantener la república, de mantener la democracia, es decir, de mantener la supremacía del derecho por sobre el poder, de limitar el poder y hacer valer el derecho, hacer valer los derechos humanos como principal y máxima fuente del derecho aún por sobre la Constitución y hacer valer la supremacía de la Constitución como voluntad del poder constituyente por sobre los poderes constituidos. Esa función que tienen los jueces se le llama control de constitucionalidad difuso. El control de constitucionalidad difuso nace
en el famoso precedente Melbourne versus Naison, cuando la Suprema Corte de Justicia, presidida por el juez John Marshall, tiene que resolver un caso de 5 jueces de paz en el Distrito de Columbia, a quien el secretario de Estado de un periodo presidencial posterior a su nombramiento se niega a darles la toma de posesión, por lo que plantea un caso ante la Suprema Corte. En el caso, la sentencia establece un precedente. El juez John Marshall en esa sentencia establece que es función, es responsabilidad y es obligación de todos los jueces juzgar y calificar en cada caso concreto si una ley es contraria o no a la Constitución, porque de ser contraria tienen que anularla y no pueden implicarla. Ahí los jueces se convierten en garantes de la República, en garantes de la supremacía, de la voluntad del poder constituyente, defensores de la República, defensores de la Constitución, limitando los poderes constituidos. Ese se llama control de constitucionalidad difuso porque todos los jueces tienen esa facultad, esa responsabilidad y esa obligación. Posteriormente, en 1920, Hans Kelsen se plantea la posibilidad de que exista un tribunal constitucional permanente, independiente y privativo que sea independiente de los 3 organismos de Estado. ¿Esto por qué? Porque en el sistema de control de constitucionalidad difuso, el sistema de justicia, el poder judicial, el organismo judicial, está limitando a los otros 2 organismos de Estado como garante del derecho, frenando al poder. Pero ¿quién limita a quién limita? ¿Quién limita al tercer poder constituido, que es el sistema judicial? Así que él se considera que tiene que haber un tribunal constitucional permanente, privativo, independiente, que se encargue de limitar a los 3 organismos de Estado, de limitar a los 3 poderes constituidos, que no solamente exista un control de constitucionalidad difuso, sino que exista un control de constitucionalidad permanente, erga omnes, en donde hay un tribunal o corte de constitucionalidad permanente, privativa e independiente que se encargue de limitar a los 3 poderes constituidos, de expulsar el ordenamiento jurídico, todas las leyes, reglamentos y aún resoluciones judiciales que sean contrarias a la Constitución y que esa vulneración de la Constitución sea erga omnes. Este tribunal o corte de constitucionalidad en el pensamiento kelseniano únicamente tenía la función de ser guardián de la Constitución. El tribunal o corte de constitucionalidad en el sistema kelseniano únicamente era el guardián de la supremacía del poder constituyente, la Constitución, limitando los 3 poderes constituidos. Pero ya en el naturalismo racional práctico resurgido después de la Segunda Guerra Mundial con la Constitución Federal Alemana de 1949, las demás constituciones europeas, las demás constituciones latinoamericanas, ahí aparece una función de garantizar la supremacía de los derechos humanos aún sobre la misma Constitución. Y aquí aparece la función del Tribunal o Corte de Constitucionalidad concentrada, no solamente como guardián o defensor de la supremacía de la Constitución, sino como defensor de los derechos humanos como derechos naturales universales que tienen preeminencia aún sobre la misma Constitución, que tienen que servir de límite del mismo poder constituyente, los derechos humanos como derechos naturales universales. Así, surge un tribunal constitucional permanente, concentrado, independiente, privativo, que va a limitar a los 3 poderes constituidos como guardián de la supremacía del poder constituyente, pero también como guardián de la supremacía de los derechos humanos. Ahí vemos el control de constitucionalidad concentrado, permanente y privativo como límite de los poderes constituidos, de los 3 poderes constituidos. A esto se suma otro límite más, el control de convencionalidad, y que a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969 y la aparición de los tribunales regionales de derechos humanos supranacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como garantes de la jurisdicción universal de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque como los derechos humanos son derechos naturales inherentes a la persona humana, que no los crea el Estado, no los crea la ley, sino que son inherentes a cada ser humano por el solo hecho universal de ser un ser humano. Por lo tanto, esos derechos humanos son derechos universales y no dependen del ordenamiento jurídico de, Estado, de cada Estado o cada ley. Es más, esos derechos humanos tienen que limitar a uno de los poderes constituyentes, a las constituciones de los propios Estados, que no pueden contravenir la naturaleza universal de derechos humanos. Ningún Estado podrá regular una constitución o un ordenamiento jurídico donde se prohíba la libertad de prensa, donde se prohíba la libertad de expresión, donde se prohíba la propiedad privada, donde se prohíba la libertad de comercio, la libertad de trabajo, la libertad de propiedad intelectual, donde se prohíba la libertad de locomoción, donde se prohíba la objeción de conciencia, donde se prohíba la libertad de cultos. No, no se puede, porque son derechos universales inherentes a todo ser humano por el solo hecho natural de ser humano sin distinción de raza, sexo, edad, color de piel, lugar de nacimiento. Son universales. Entonces, como son universales, tiene que haber una jurisdicción supranacional universal que se encargue de controlar a los propios sistemas estatales. Y ese control se va a llamar control de convencionalidad.
Aparece la jurisdicción supranacional de los derechos humanos a través de tribunales continentales, regionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ejerciendo jurisdicción supranacional de derechos humanos, realizando un control de convencionalidad, aún limitando a quienes limitan. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia, mediante su control de constitucionalidad difuso, está limitando al organismo legislativo y el organismo ejecutivo. El Tribunal o Corte de Constitucionalidad, mediante su control de constitucionalidad, concentrado, limitando a los tres poderes constituidos, incluso al sistema judicial. Pero aparte de eso viene un control de convencionalidad, una jurisdicción supranacional de derechos humanos controlando aún a quien controla por medio del control de constitucionalidad concentrado, de tal cuenta que el que vigila también lo vigilan desde afuera a través de una jurisdicción supranacional de derechos humanos, a través de un control de convencionalidad, de tal cuenta que aparece el control de convencionalidad mediante una jurisdicción supranacional de derechos humanos, limitando, vigilando a los tribunales constitucionales concentrados, difusos y a todos los poderes constituidos a fin de que no se contravengan los derechos humanos como derechos universales, aún reconocidos y consagrados en tratados internacionales. Y allí encontramos los tres grandes límites de los poderes constituidos mediante estos tres grandes controles que garantizan la supremacía de la Constitución, garantizan la supremacía del poder constituyente, pero principalmente garantizan la supremacía de los derechos humanos como derechos naturales universales inherentes a la persona humana, como lo son el control de constitucionalidad difuso ejercido por todos los jueces del sistema de justicia, el control de constitucionalidad concentrado ejercido por el Tribunal o Corte de Constitucionalidad y el control de convencionalidad ejercido en primer lugar por los tribunales regionales supranacionales de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también a nivel interno ese control de convencionalidad también tendrá que servir de parámetro y como función de control de los propios tribunales, realizando un control de convencionalidad interno, garantizando la supremacía de los derechos humanos como derechos naturales universales y parámetro de legitimación de todo el sistema de justicia, poniéndole límites a los poderes constituidos a fin de que prevalezca la supremacía del poder constituyente, que prevalezca la supremacía de la Constitución, pero principalmente prevalezca la supremacía de los derechos humanos como derechos naturales universales inherentes a la persona humana. Y con esto he terminado este interesante video. Los tres controles, el control de constitucionalidad concentrado, el control de constitucionalidad difuso y el control de convencionalidad como límites de los poderes constituidos y como garantía de la supremacía de la Constitución y garantía de los derechos humanos como derechos naturales universales inherentes a la persona humana. Así que si les ha gustado este video, les recuerdo que suscriban a mi canal, Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, denle pulgar arriba para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Así que con esto hemos terminado. Ha sido un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.